Siempre que algún amigo mío viaja fuera de España y va a otros países, le suelo pedir que me traiga billetes, porque me gusta mucho el concepto del billete y me gusta mucho ver cómo son los billetes fuera de España. Este, por ejemplo, no es un billete real, es una especie de recuerdo. La gente, según he leído, a veces compra este tipo de billetes porque se supone que atraen la fortuna, ¿vale? Este es de Japón. Como veis es una pasada, ¿vale? Pero yo os digo esto, aunque parezca un billete, realmente no se puede utilizar, o sea, como os lo imaginaríais. Otro amigo que hace poco estuvo en México y estuvo en Colombia, me ha traído billetes de allí de México y billetes de Colombia, os los voy a enseñar. Estos son 10.000 pesos colombianos, ¿vale? Que son súper chulos. Por la parte de atrás tienen la imagen de una serpiente. Estos son 2.000 pesos que tienen, pues, una especie de paisaje, también muy chulos. Y estos es un billete de México, ¿vale? Son 20 pesos en México. Entonces, a mí todo este tema me da muchísimo que pensar y es un tema que, bueno, ya muchos conocéis y es el tema de la inflación. Aquí en Europa hasta hace poquísimo ni siquiera prácticamente sabíamos lo que era la inflación a nivel de calle. Las personas no vivían la inflación. Pero sin embargo, después del bicho que tuvimos, hemos vivido la inflación en nuestras carnes y nos está llevando a vivir situaciones disparatadas como, por ejemplo, que el precio de los productos se esté multiplicando, el precio de la electricidad y la gasolina también hemos visto cómo subió muchísimo y también está impactando en el precio del alquiler, entre otras cosas, porque al final la inflación impacta en prácticamente todo. La inflación se mide a través del IPC, que es el índice de precios al consumo. Y ya hemos dicho en vídeos anteriores que el IPC y la inflación no son exactamente lo mismo, porque el IPC se mide utilizando una cesta de productos. Entonces, para protegernos de inflación, es decir, que esto pierda su valor, uno de los métodos que más se suele utilizar suele ser la inversión. Pero resulta que si no invertimos de forma correcta, no solamente podemos perder muchísimo dinero, sino que además podemos tener un impacto gravísimo en nuestra vida. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver los principales errores que se suelen cometer a la hora de invertir, y aunque en el título ponga que estamos hablando de fondos de inversión, esto prácticamente podemos traducirlo a todos los productos, ya que muchas veces estos consejos son bastante generales, como por ejemplo diversificar. Tanto si tu estrategia es growth, value, dividendos, estarás de acuerdo conmigo con que puede ser muy interesante diversificar, ya que disminuyes muchísimo los riesgos asociados a la geografía o el sector en el que estás invirtiendo. El primer error que he visto muchísimo en personas que están comenzando a invertir y que les hace perder bastante pasta es no tener claro con qué objetivo invierten y el horizonte de inversión. Estos son dos conceptos de los que prácticamente no habréis oído hablar, y es que nosotros invertimos siempre con un objetivo. Puede ser que inviertas para protegerte de la inflación, para planificar una jubilación, para planificar un acortamiento de hipoteca en el futuro, para generar un ingreso pasivo. Sea cual sea tu motivo, tus inversiones tienen que adaptarse a ti y no al revés. Por ejemplo, si invierto para una jubilación, puedo plantearme coger instrumentos menos líquidos o incluso con más riesgo, dependiendo de mi contexto y de mi perfil como inversor. E incluso, depende de qué producto elija, podría tener hasta garantizado, que son productos que me garantizan o rentabilidad o capital al final de un periodo. Pero si me quiero comprar una casa dentro de 5 años, la historia cambia completamente, ya que si cuando me voy a comprar la casa y encuentro la oportunidad estamos en la parte baja del ciclo económico, podría perder muchísimo dinero. Imagínate que vas a comprarte una casa y hace 5 años tuviste la brillante idea de invertir en un fondo al SP500, pero la economía ha bajado y ahora estás en un menos 30%. Es decir, metiste los 100.000 euros que tenías para la entrada de la casa y ahora equivalen a 70.000 euros. Y esto incluso podría impedir que te compraras la casa. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿El SP500 acaso no es una buena inversión? Realmente lo que ha sucedido es que, aparte de que no has adaptado la estrategia a tu contexto personal, es decir, tenías que comprar una casa dentro de 5 años, que es un plazo inferior al ciclo económico. Has invertido dinero que necesitabas. Y ya te digo que a nadie le gustaría encontrarse en esta situación. Por eso, antes de elegir los productos, define los objetivos que tienes con la inversión. Es decir, cantidades y horizontes. ¿Y qué riesgo estás dispuesto a asumir con cada uno de esos objetivos? Número 2. Estar todo el día mirando cómo le va tu inversión. A no ser que quieras dedicarte a ser inversor profesional, estar todo el día mirando tu inversión no le va a sentar bien a tu cabeza. Sobre todo si inviertes en cosas pasivas, en fondos indexados o en otros instrumentos que están expuestos al mercado y que no dependen de tu control. Y es que cuando suba te vas a sobreexcitar y posiblemente va a haber una reversión a la media, es decir, que volverá a bajar, y cuando baje te vas a deprimir e incluso podrías dejar de invertir. Por lo que también le va a sentar muy mal a tu estrategia porque no vas a alcanzar tus objetivos. E incluso podrías comprarte algún capricho porque ha subido, y por eso la gestión emocional es tan importante. Número 3. No tener claro tu perfil de inversor. Es decir, todos tenemos una cierta tolerancia al riesgo y esa tolerancia depende de muchos factores, de tu contexto, pero también depende de la cantidad que metas. Por ejemplo, estoy seguro de que perder el 30% de 100 euros, es decir, 30 euros te da igual, pero perder el 30% de 100.000 euros, es decir, 30.000 euros no te da igual. Y esto está relacionado con tu capacidad de ahorro, ya que 30 euros podrías reponerlos en un único mes y 30.000 euros posiblemente te va a llevar años reponerlos. Es
por esto que nuestro perfil como inversor no solamente depende de nosotros, sino de las cantidades. Y por eso es tan importante que nuestra exposición a mercado sea coherente con nuestro perfil de inversor. Número 4. Poner todo tu dinero en un único fondo. Y es que muchos habréis visto el típico vídeo del SP500, que de hecho yo también hice el vídeo del SP500 en su día, y creo que la información que contiene es cierta, pero aunque sea una información cierta, no es suficiente para invertir. Y es que, aunque el SP500 ya está diversificando tu dinero en 500 empresas y tiene un histórico de rendimiento muy bueno, también es muy interesante que no solamente diversifiques en empresas, sino que diversifiques en sectores, es decir, no comprar, por ejemplo, toda inteligencia artificial y que si bajan las tecnológicas baje toda tu cartera, sino tener de todo, farmacia, telco, commodities, y también diversificar en geografías y en tesis de inversión. Porque si de repente India aparece como un gran agente en el ecosistema, a nosotros nos interesará haber ido también un poco con esta geografía, siempre de forma ponderada y pensando en nuestro perfil de inversor personal. Por lo tanto, no, el SP500 no es suficiente, pero sí que es un muy buen comienzo. Y para todos aquellos que estéis pensando en el MSCI World, que tiene 1600 empresas, y personalmente me gusta mucho, que sepáis que ese fondo hay que complementarlo con otras cosas, ya que, por ejemplo, no contiene Emerging Markets, ni tampoco contiene Small Caps, que son países emergentes y empresas pequeñas. Pero bueno, más o menos es bastante fácil de poder ponderar si estáis haciendo una inversión indexada, y para aquellos que estéis haciendo otro tipo de inversiones como growth o dividendos, lo mismo aplica para elegir empresas de dividendos de diferentes sectores y diferentes geografías, o empresas de growth, o empresas de value, aunque es cierto que estas estrategias requieren analizar muchísimo más las empresas, y por lo tanto el coste de analizar una empresa en otra geografía aumenta muchísimo porque no puedes utilizar tanto conocimiento que tú sí tenías sobre, por ejemplo, Estados Unidos o España. Por lo que esto ya depende un poquito de ti y de tu estrategia. Habrá inversores que preferirán ser súper expertos en una geografía concreta, pero ellos ya son conscientes de que tienen riesgo de que si esa geografía concreta baja, aunque sean tan expertos, probablemente va a tener bastante impacto en su cartera, a no ser que hayan hecho otras acciones para cubrir este tipo de riesgos. Número 5. Sacar el dinero que tenías invertido para comprarte un capricho. Y es que, como ya hemos dicho antes, cuando la bolsa sube y ves que has ganado dinero, puede que tus emociones te hagan pensar, ostras, voy a comprarme un capricho, me lo merezco. Pero es que aquí hay un problema, y tú a lo mejor habías planificado que ese dinero iba a ser tu jubilación, o el dinero con el que ibas a pagar la universidad de tu hijo, y se acaba de convertir en un coche. ¿Veis el problema? Por eso es tan importante que definas diferentes objetivos y lo hagas de forma realista. Es decir, si quieres comprarte un coche, plantéalo como uno de los objetivos. Porque imagínate que te mete una máquina del tiempo y te despiertas con 70 años. Y resulta que has hecho esto varias veces, por lo que no solamente has perdido el interés compuesto que te habría generado ese dinero, y ahora lo tienes en forma de coches en tu garaje, sino que es posible que en el futuro no tengas tiempo para remediarlo. Y no porque no tengas dinero, sino porque no has planificado cómo remediarlo. Por eso yo soy partidario de separar objetivos y hacer bolsas de dinero según objetivo. De esta forma es mucho más sencillo asegurarte de que vas a poder cumplir los objetivos y hacerte consciente cuando no vas a llegar a cumplir los objetivos. Número 6. No tener en cuenta la tributación y las comisiones. Y esto es importantísimo. Que un fondo tenga un 1% de comisiones o un 2% de comisiones de mantenimiento cambia muchísimo el resultado a largo plazo, ya que estas comisiones tienen interés compuesto. Por lo tanto, es muy importante que miremos las comisiones. Si queréis podemos hacer un vídeo donde analicemos el impacto de estas comisiones en diferentes fondos de inversión, porque vais a ver que tiene un impacto grande. Pero esto ya lo habréis oído, mucha gente os lo habrá dicho. Pero hay una historia que la gente no está comentando tanto y es el tema de la fiscalidad. Hay productos que tienen fiscalidades diferentes. Por ejemplo, un plan de pensiones, aunque tú cuando inviertes desgrava, creo que este año es hasta 1.500 euros, que lo han bajado, antiguamente era hasta 8.000 euros. Es decir, que sobre este dinero no vas a pagar impuestos. Cuando vayas a sacarlo, cuando tengas 70 años, no solamente vas a pagar impuestos, sino que no va a ser sobre las ganancias, sino va a ser sobre el total del capital, porque se considera que no has tributado por nada, y encima lo vas a hacer por el tipo del trabajo, que es muy superior al tipo del ahorro. Por lo tanto, vas a pagar un montón de impuestos. Por lo que se suele decir que los planes de pensiones solamente merecen la pena cuando la empresa mete cierta parte de dinero por ti, que son lo que se llama planes de pensiones de empresa. Pero aquí también tenemos un problema, y es que generalmente van a ser estrategias de inversión que no están personalizadas para tu caso concreto. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el informe de Pablo Fernández, que analiza la rentabilidad de los fondos de inversiones de España entre 2007 y 2022, y averigua que la rentabilidad de los fondos de pensiones en los últimos 15 años en España ha sido de un 1,1%, es decir, muy por debajo de la inflación, muy por debajo de los bonos españoles a 15 años que estaban al 4,4%, y obviamente del SP500 que fue del 8,8%. Para esto se analizaron 860 fondos de planes de pensiones que aglomeraban a 7,4 millones de personas y con un patrimonio conjunto de 80.000 millones de euros. Número 7. Consultar fuentes poco fiables. Y hablo de que tenemos que ser críticos con la calidad de la información que recibimos, la calidad de los influencers que consumimos y la calidad de los blogs que estamos consumiendo. Que Manolito Trading haga un vídeo diciendo que Bitcoin se va a la luna o ponga un tweet diciendo esto, no significa que esto vaya a pasar, obviamente.
Y es que he notado que actualmente hay muchísima gente hablando sobre inversión en redes sociales, pero muy pocos de ellos tienen estudios relacionados con finanzas o con economía, y muchos menos de ellos están certificados por algún agente tercero independiente, como por ejemplo la CNMV. ¿Esto qué significa? Que hay muchísima gente que no podemos validar si tiene conocimiento suficiente como para hablar de este tema o no. Y es que todos nos podemos equivocar, pero si has estudiado sobre el tema y has puesto interés, es más probable que tu información sea fiable. Por eso es muy importante que nos aseguremos de que estamos consumiendo contenido de personas que están certificadas, y si están certificadas por la CNMV, muchísimo mejor, ya que si no lo están, tenemos muchísimo riesgo nosotros como audiencia de consumir contenido falso o poco fiable. Y esto podría tener un impacto brutal en nosotros porque podríamos tomar decisiones en base a esto y terminar perdiendo muchísimo dinero, de seguir modas y tendencias. Y esto va al hilo del anterior. Muchas veces tenemos la tendencia a que lo primero que nos presentan es lo que contratamos, o lo que vemos que todo el mundo está hablando de ese tema. Y por favor, vamos a evitar hacer esto, porque muchas veces nos lleva a hacer inversiones que no hemos meditado, que no están alineadas con ninguno de nuestros objetivos financieros y posiblemente ni siquiera con nuestro perfil de inversor. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es apostar. No estamos invirtiendo. Y quiero dejar muy clara la diferencia. Nosotros cuando invertimos lo hacemos con un objetivo, conociendo muy bien nuestro contexto personal y lo que estamos haciendo. Sin embargo, la apuesta es algo mucho más emocional. Y ese es el motivo por el que muchas veces la gente apuesta en cosas que tienen retornos negativos. Por ejemplo, la ruleta tiene un retorno negativo. Ya haré un vídeo explicando cómo se calcula la esperanza matemática y el retorno de la inversión, pero con lo que quiero que os quedéis es que si jugáis en la ruleta de forma sistemática, las matemáticas de la ruleta hacen que pierdas dinero. Entonces, ¿por qué la gente juega a la ruleta? Porque la ruleta es una apuesta. Es decir, es algo emocional, no es una inversión. Y muchas veces la gente cree que está invirtiendo, por ejemplo, en criptomonedas o en acciones, pero realmente están apostando por ellas. Porque lo hacen de forma emocional, sin un análisis, simplemente con lo que me ha dicho mi vecino o mi compañero de trabajo. Y eso es un grave problema. Realizar cambios constantes en tu cartera. Esto va al hilo de anterior. Si yo realizo cambios constantes en mi cartera, primero voy a tener que pagar muchas comisiones en muchos casos, ya que pagaré comisiones cada vez que realizo un cambio, en función del producto que tenga contratado. Y además denota algo muy importante, y es que no tenemos clara nuestra estrategia de inversión. Y esto, obviamente, va a terminar afectando no solamente a nuestros rendimientos a través de los costes y las comisiones, sino que saquemos el dinero antes para pagar un capricho, un viaje, o directamente que terminemos apostándolo en una inversión en la que no creemos, porque nuestro compañero de trabajo nos lo ha dicho, y terminar teniendo pérdidas por no haber sido consistente. Falta de paciencia. Muchas veces esperamos resultados inmediatos, pero la paciencia es importantísima para tener resultados a largo plazo. Ya que, por ejemplo, voy a poneros un valor que todos conocéis, que es el S&P 500, aunque la rentabilidad a largo plazo media es superior al 8%, todos somos conscientes de que puede caer hasta un 30%. O incluso más, o sea, nadie detiene la caída de esto. De hecho, en el histórico del S&P 500 tenemos caídas brutales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si metemos dinero en la parte alta sin darnos cuenta y cae para abajo y lo vemos y nos asustamos? ¿O metemos dinero en la parte baja, sube para arriba, vemos el dinero y queremos comprarnos un capricho? Pues si tenemos claro nuestro objetivo con esa inversión, va a ser simplemente cumplir nuestra estrategia, tener paciencia, ya sea DCA o lo que sea, como vosotros hayáis decidido invertir. Y si de verdad queremos cambiar la estrategia, plantearnos el cambiar la estrategia, por qué la cambiamos y cómo va a impactar eso en nuestros objetivos. Ya que no es malo cambiar los objetivos y la estrategia, pero no tiene sentido que lo hagáis cada 3 días. Soy consciente de que me he dejado muchísimas cosas en el tintero, porque de hecho creo que el vídeo se ha quedado larguísimo, entonces quiero que me pongáis en comentarios otros consejos que vosotros le daríais a personas sobre cómo invertir, o qué opináis sobre los consejos que he dado yo hoy. Igualmente, si tenéis cualquier duda sobre el tema, podéis dejarlo en comentarios, o cualquier tema sobre el que queréis que hable, podéis dejarlo en comentarios. Y para terminar, os recuerdo que esto no es consejo de inversión. Yo sí que estoy certificado como asesor financiero, pero eso no significa que todo lo que diga en redes sociales sea consejo de inversión. Y esto es importantísimo, porque en caso de que hayas decidido empezar a invertir, tienes dos opciones: o te informas por ti mismo o contratas un asesor financiero. Pero ni se te ocurra seguir los consejos de nadie, ni siquiera los míos, sin plantearte qué es lo que estás haciendo, tus objetivos, porque es la forma más rápida de tener un problema muy grande con la gestión de tus finanzas. Ya que todo esto que decimos en redes sociales muchas veces está dicho por personas que no tienen certificaciones, como ya hemos comentado, y aunque la persona tenga certificaciones y sea un profesional súper experimentado, no conoce tu caso concreto, por lo que tu caso a lo mejor tendría más sentido quitarte las deudas, trabajar el ahorro o cualquier otra cosa. No lo sé, no te conozco, y eso es importantísimo que lo tengas claro. Venga, dejo de dar la chapa, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make